Muy buenas tardes, docente. Hoy estaremos exponiendo lo que son las cartas comerciales. Somos Ian Aguilar y Karen Ramírez, entonces vamos a dar inicio. Primeramente, ¿qué es una carta comercial? Según Alcaraz, la carta comercial constituye un medio de comunicación entre organizaciones. Su propósito es transmitir el mensaje de carácter mercantil entre el proveedor y cliente, tales como promociones vigentes, modificaciones en las condiciones de compra o cualquier aspecto estrictamente vinculado, a la compraventa de bienes o servicios. Entonces, las cartas comerciales son un medio formal de comunicación entre empresas, instituciones o clientes y pues su redacción es adecuada, asegura la calidad, profesionalismo y es eficaz en los negocios. Clasificación por su extensión. Las cartas comerciales se pueden clasificar según la cantidad de palabras que contienen. Por ejemplo, aquí tenemos palabras cortas, que pueden ser hasta 100 palabras, medianas entre 100 y 200 palabras y largas, que son más de 200 palabras, pueden ocupar varias páginas. Y bueno, se utilizan las cartas cortas para confirmaciones rápidas, las medianas son para solicitudes simples y las largas cuando se necesitan detallar como información o presentar varios argumentos. Clasificación por estilo. Existen distintos estilos de presentación en la carta. Por ejemplo, tenemos el bloque extremo, que es todo el texto alineado a la izquierda, el bloque, que son párrafos separados por espacios sin sangría, semibloque, que pues cada párrafo inicia con una sangría. La elección del estilo depende de la formalidad de la empresa y la imagen que se desea proyectar. Seguimos con clasificación por su puntuación. Según el uso de signos en saludos y despedidas, se distinguen en puntuación abierta, no se usan signos de puntuación en salud y despedida. Puntuación cerrada, se colocan comas o dos puntos en salud y despedida. Y puntuación mixta, que combina los dos estilos. La clave es mantener la consistencia en todo el documento. Bueno, aquí agregamos un ejemplo de lo que es una carta comercial. Como se puede apreciar, se está ofreciendo un producto y se puede apreciar la estructura de una carta comercial. Y para dar un breve repaso, vamos a hablar de los elementos y el contenido de una carta comercial. Y bueno, como elemento tenemos un remitente, que es, pues, van en el inicio, que indica quiénes somos, indicamos el nombre completo, denominación social, dirección o datos del contacto. Debe situarse en la parte superior y también se debe estar añadiendo un logotipo, una marca comercial, etcétera. Contiene la fecha y el lugar, destinatario, que viene siendo el nombre de la empresa, representante, persona en particular, ¿no? O a quién nos estamos refiriendo, a quién nos estamos dirigiendo. Después tenemos lo que es el cuerpo de la carta, que a partir de aquí comenzamos con el contenido que queremos transmitir, ya sea en el siguiente orden, como primero es un saludito, una introducción, asunto, despedida y firma. Seguimos con lo que es un saludo. Puede iniciar como estimado cliente, a quien me dirija, etcétera, siempre con un símbolo de respeto y cortesía. Seguimos con la introducción, que es el motivo del por cual el envío de la carta comercial. Siempre se debe conseguir captar la atención del destinatario y que la carta no termine siendo pues acá desechada, ¿verdad? Después tenemos el asunto, que es el desarrollo del contenido de interés que queremos transmitir, comenzando desde el principal motivo a los más secundarios. Y ya para finalizar tenemos la despedida y firma, que normalmente se suele usar una fórmula muy específica como espero su pronta respuesta, recibo un cordial saludo,
etcétera. Como siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la clasificación por su tramitación o dependiendo de su trámite. Vamos a empezar que en este tipo de clasificación existen 4 tipos de cartas comerciales, como son la carta de solicitud, carta de oferta, carta de reclamación y carta de acuse o confirmación. Recordemos que las cartas comerciales pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de trámite que gestiona dentro de las relaciones empresariales. En primer lugar se encuentran las cartas de solicitud, que se emplean para requerir información, productos o servicios de manera formal. En segundo lugar están las cartas de oferta, utilizadas para presentar bienes o servicios al cliente con el fin de entablar una negociación. Por otro lado, existen las cartas de reclamación, cuyo objetivo es manifestar inconformidades respecto a entregas, pagos o calidad. Por último, como les había mencionado, vienen siendo las cartas de acuse o confirmación, que sirve para dejar constancia de la recepción de documentos o mercancías. Al igual que en toda clasificación y dentro de la información que les acabo de dar, quiero mencionar los puntos claves. Ahorita se ve la abreviación o el resumen, pero me gustaría continuar con lo siguiente. En términos generales, esta clasificación facilita que la comunicación escrita en los negocios sea clara, precisa y adaptada al propósito específico de cada intercambio comercial. Tal como señalan autores en el área de comunicación empresarial, organizar los tipos de cartas según su trámite ayuda a estandarizar procesos y mejorar la eficiencia administrativa. Con esto quiero decir que tenemos 3 puntos claves que viene siendo comunicación clara, señalar autores en el área empresarial que vienen siendo las cabezas normalmente de la empresa o de quienes están a cargo de diferentes lugares con un mayor rango y estandarizar procesos y mejorar la eficiencia administrativa. Esto ayuda también a que el negocio, empresa, tenga una mejor reputación dentro de las demás empresas relacionadas. Dentro de esta sección de clasificación tendremos los ejemplos de los tipos de cartas que acabo de mencionar. Por ello me gustaría empezar con la carta de solicitud. Como se puede ver, tenemos una muy chiquita, pero básicamente aquí la compañera Marina García Muñoz, que es la persona que se está dirigiendo hacia el señor Ignacio Soria Méndez, está ahora sí buscando, está solicitando una hora y fecha para reunirse con él. Entonces, básicamente, esta viene siendo una breve manera de solicitar algo, o en este caso es el tiempo de una persona de un rango de poder, o puede ser incluso su administrador, gerente, pero esta viene siendo una manera de hacer una carta de solicitud. Como segundo ejemplo tenemos la carta de oferta. Esto ahora sí es una breve plantilla o algo más general para que sepamos más o menos en qué camino va la carta de oferta. Básicamente esta persona está buscando un sueldo base mensual, prestaciones otorgadas, horarios de trabajo y lugar. ¿Esto a qué se refiere? Que está buscando una mejor posición o en este caso está comunicando qué le gustaría obtener o hablando por parte de las demás personas, que normalmente una carta o puede ser de un individuo o puede ser de parte de toda de un grupo dentro de una empresa, de un mercado, pero siempre la carta de oferta tiene el propósito de ofrecer algo, pero yo también voy a dar, o en este caso vamos a dar algo, como es un tipo de trato. En el siguiente ejemplo tenemos la carta de reclamación. Abro un paréntesis, la carta de reclamación puede ser tanto de un lado negativo como positivo. Una reclamación puede ser algo que se pertenece y una reclamación puede ser algo que no les pareció. En este caso,
tenemos un ejemplo de una carta de reclamación a un banco. En este caso, nuevamente no tenemos nombre de destinatario, fechas, pero tenemos ahora sí lo que viene siendo el contenido de la carta, que es básicamente hablando de que encontró una irregularidad dentro de su banco, de su cuenta de banco. Nuevamente, esta carta va en reclamación de dinero que se le quitó sin esta persona haberlo utilizado. Nuevamente, la carta de reclamación puede ser tanto bueno como malo, puede reclamar algún servicio, nuevamente bueno o malo, puede ser también en este caso como algo negativo que fue un movimiento no autorizado y no por la persona. Entonces quiero dejar en eso y este es otro ejemplo de este tipo de cartas. Por último, dentro de esta clasificación que es de la tramitación, tenemos la carta de acuse o confirmación. Esta carta, como menciona que es una confirmación, normalmente se tratan de pedidos. Un ejemplo es cuando normalmente pedimos algo, no sé, de estas franquicias como Amazon o alguna tienda de moda, ropa, accesorios. Normalmente nos mandan un correo. Ya es más inusual que se utilice una carta física, pero básicamente están confirmando que se hizo un pedido. Pues básicamente este es el ejemplo. Aquí se está confirmando un pedido hacia una persona. Nuevamente, este es un ejemplo global, no viene exactamente hacia una persona. Tenemos la fecha, más no tenemos a quién va. Pero nuevamente, esto es un ejemplo de que es una carta de acuse o confirmación, que esto ahora sí puede, se refiere más que nada a un servicio que se da y nada más confirmándole a la persona de interés que ya se registró o ya se tiene confirmada el servicio y nada más es esperar que le llegue o que la persona llegue al respectivo destinatario. Muy bien, recordemos que las cartas comerciales también pueden clasificarse según su contenido. Aquí les puse en la presentación los 3 tipos de cartas comerciales a base de su contenido. Voy a hablar un poco más sobre ellas, pero en resumen, estas vienen siendo las 3. Voy a hablar un poquito más de ellas a continuación. Ok, de acuerdo con la información que se transmite, existen estas cartas. En primer lugar, tenemos la carta informativa, cuyo fin es comunicar datos, novedades o disposiciones a clientes y proveedores. En segundo lugar, están las cartas persuasivas, diseñadas para motivar al destinatario a realizar una acción, como comprar un producto o aceptar una propuesta. Otra categoría corresponde a las cartas de cortesía, utilizados para mantener buenas relaciones empresariales mediante agradecimientos, felicitaciones o saludos. Dentro de esta clasificación, al igual que la anterior, tenemos puntos muy importantes. Al igual se muestran aquí de una manera muy simplificada, pero voy a hablar de lo siguiente. De esta manera, clasificar las cartas por su contenido facilita adaptar el estilo y el tono del mensaje según la intención comunicativa, la cual fortalece tanto la claridad como la eficacia de la correspondencia comercial. Nuevamente, vamos a tomar estos 2 puntos porque tienen mucha razón en esto. Al agarrar algún problema, alguna situación y se expresa dentro de la carta, no solamente tenemos que modular cómo lo escribimos, porque al final va hacia una persona y dependiendo la circunstancia, la situación, pues se tiene que manejar de una manera muy compleja y de cierta manera con sensibilidad, porque al final estamos tratando con una persona y la intención de una de las cartas siempre va a ser de una manera neutral, sin importar las emociones. Entonces, con esto damos énfasis en la eficacia de la correspondencia comercial. Con esto es que
una correspondencia dentro del comercio siempre tiene un propósito y es siempre dejar en claro un mensaje. Entonces, por eso se trata de mantener un lenguaje neutro donde todas las personas puedan entenderlo, que no haya un falso cognado, algún mensaje con una segunda intención, simplemente se deja todo claro y sin ninguna duda, o tratar de no generarle más dudas a la persona a quien va destinada la carta. A continuación empezaré a dar unos ejemplos sobre los 3 tipos de cartas comerciales a base de su contenido, empezando por la carta informativa. Nuevamente aquí la carta muestra que tienen, si no me equivoco, una distribución de artículos de perfumes y cosméticos. Nuevamente aquí está diciendo qué es lo que van a empezar a mover, la cantidad de dinero o el costo de ese producto. Entonces, nuevamente, esta carta tiene el fin simplemente de informarle a la persona qué es el producto, cuánto es su valor en este caso, pero muchas veces una carta informativa puede llegar a más dentro de este ejemplo, pero muchas veces se puede informar más sobre un ejemplo cotidiano, un problema con un error dentro de un trabajo en equipo, una falta de algún documento, puede ser algo sencillo, pero la carta informativa siempre va a estar de una manera para que todas las personas puedan entender qué está pasando y no tengan ninguna duda sobre ello y simplemente puedan tomar acción o tengan conciencia de qué es lo que está pasando y qué tienen en sus manos. Ok, como siguiente ejemplo tenemos lo que son las cartas persuasivas. En este ejemplo esta carta es un poco más personal, que es de Vanessa, que va dirigida hacia su mamá. Básicamente la carta habla de si la señora no le da dinero a su hija, ella estará forzada a tener que buscar algún trabajo y tiene que pues generar un dinero. Entonces, ¿cuál es el propósito de una carta persuasiva? Es convencer, siempre va a ser convencer a la otra persona de qué quiere o qué puede hacer. Muchas veces estas cartas pueden ser de uso personal o en este caso puede ser dentro de una manera profesional que normalmente se utilizan cuando quieren generar como algún negocio, algún trato, empresariales, donde pues obviamente se les va a favorecer, pues si ellos tienen algún producto, pues les va a generar más ganancias. Entonces, ese es el propósito de una carta persuasiva. Siempre va a buscarse que sea a favor de la persona quien la está mandando. ¿Por qué? Porque quiere ganar algo de ella. Sí, queda independientemente si la otra persona sale ganando o no, pero el propósito siempre va a ser a favorecer mis, mis, mis intenciones, mis gustos, lo que yo quiero y lo que yo quiero ganar. Por último, tenemos un ejemplo de la carta de cortesía. En este caso, nuevamente, es un ejemplo global. No tenemos nombre ni a quién va dirigido, pero sabemos que esta persona está interesada en una posición que esta empresa subió hablando de que están buscando interesados en esta posición. La carta de cortesía pues, es algo global, hablando de cortesía, pero en este caso dependiendo de qué traten,
Por ejemplo, como habíamos mencionado, la carta de cortesía es utilizada para mantener buenas relaciones empresariales mediante agradecimientos, felicitaciones o saludos. En este caso, esta persona está hablando sobre lo magnífico que sería trabajar con ellos, lo mucho que le emociona, lo mucho que le gusta, dando referencias a otras empresas que le sumarían y le ayudarían mucho a por qué él debería trabajar con estas personas, entonces, o esta empresa, vaya. Entonces, recalcamos la carta de cortesía nuevamente, es para hacer o fortalecer una relación empresarial positiva dentro de la persona o entre empresa y empresas, grandes empresas y personas dentro de ellas. A continuación, mostramos nuestras referencias donde encontramos nuestra información. Por último, nos gustaría agradecerles mucho su atención y el haberse tomado el tiempo de ver nuestra exposición. Mi compañero Ian y yo les agradecemos mucho de antemano que hayan visto y escuchado con atención nuestra exposición, y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.